Para hablar de esto vamos a darle la bienvenida a Radio Urbana a Jerónimo Echeverri, quien es justamente economista del CREVA y ha tenido la amabilidad de atendernos. Jerónimo, buenos días. Tomás y Ariel te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, tratando de analizar un poco cómo es el impacto, ¿no?, de la inflación respecto a los salarios promedio. Entendemos promedio de Bahía Blanca. Está claro que hay algunos rubros en Bahía que han sabido estar por encima de la inflación a partir de la intensa negociación que han llevado adelante los gremios, pero en líneas generales esto es un promedio y ustedes ustedes han detectado que están perdiendo, en general el salario promedio del bahiense está perdiendo contra la inflación. A ver, esto, como ustedes dijeron, es un promedio obviamente de 19 convenios colectivos, nosotros relevamos, que son, digamos, a nivel local, también a nivel nacional. Pero hay algo que por ahí me gustaría también remarcar, de que se trata de salarios registrados, ¿no? O sea, lo que se dice vulgarmente como en blanco. Sí. Con lo cual eso es un punto muy importante a hacer. Y bueno, efectivamente, como ustedes lo marcaron, la pérdida mayor del poder adquisitivo se dio este último mes, ¿no? En abril, que bueno, tuvimos una inflación de nuevo alrededor del 8% en la ciudad, y bueno, lo que fue reacomodamiento, digamos, de poder adquisitivo de las paritarias no llegó digamos, a paliar ese salto inflacionario, y terminamos, bueno, con un 2% abajo en el mes. Uh-huh. Pero veníamos teniendo variaciones, digamos, no tan malas con respecto a lo que era la inflación, ¿no? Porque no olvidemos que empezamos el año con un 6,5% de inflación, se dio un poquito en febrero, 6,2%, y después ya se dieron los 8% que informamos los últimos meses, 8,1%. Entonces, claro, digamos, en ese sentido, lo que fueron los convenios colectivos se supieron ayornar, digamos, este nuevo contexto, y bueno, esto este último mes no sucedió. Uh-huh. De todas maneras, para recalcar, este es un índice que nosotros lo comenzamos a confeccionar en 2018, ¿sí? Uh-huh. Comienza en 2018. Si uno mira para atrás y dice, bueno, cuando empezó, ¿cómo estaba el salario real? Bueno, hoy estamos casi 8% debajo de ese dato de 2018, ¿sí? De mayo de 2018, para ser más concreto. Uh-huh. Con lo cual, digo, se viene dando en los últimos meses una pérdida de poder de compra, pero es algo que ya viene de hace varios años, y esto es lo que, digamos, lo que remarcamos también en los informes y cuando tenemos, digamos, este tipo de entrevistas. En este caso me parece muy importante la salvedad que decías. El dato de la pérdida durante lo que va del 2023 es solamente para salarios reales. Digo, me imagino que será muy difícil sacar una estimación de qué sucede con la enorme masa de salarios informales en la ciudad, pero la lógica dice que sería aún peor el panorama, la situación. Mirá, sí, a ver, efectivamente, digamos, ese dato no lo tenemos porque, digamos, no tenemos una muestra lo suficientemente grande en lo que es la cuenta permanente de hogares, que es de donde, digamos, se nutre esta estadística. Uh-huh. Que vos mencionás. Pero lo que sí podemos tomar como un dato, digamos, aproximado es el índice de salarios que confecciona el INDEC, y justamente ahí sí tiene, digamos, discriminado aparte del sector privado, público, el sector privado no registrado, los informales. Y el año pasado los informales fueron los que peor dinámica exhibieron en lo que tiene que ver con poder adquisitivo. Perdieron 15% de su poder de compra. O sea, ¿15% en un año nada más? Exactamente. El año pasado solamente perdieron 15,1%. Y venían de haber perdido un 7% en 2021. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí ya tenés un poco un panorama a nivel nacional, obviamente, pero que uno podría decir que se podría tomar para Bahía Blanca como un proxy, como una aproximación. Este año no viene, digamos, después de esos dos golpes de lo que te estoy hablando, tuvo un leve repunte los primeros 2 meses del año, pero bueno, ahora
de nuevo está en terreno negativo, casi un 1% abajo. Así que bueno, eso por ahí lo que yo te puedo dar de datos que tengo de lo que es el salario informal que vos mencionabas. Uh-huh. Esto también y volviendo, si te parece, a lo que ustedes tomaron, los informes sobre salarios registrados, se condice un poco con los otros índices que en este caso ustedes también confeccionan, como por ejemplo canasta básica total, canasta básica alimentaria, y como muchas veces hasta 2 personas adultas que trabajan en blanco no llegan a cubrirla con un salario mínimo, por ejemplo. Sí, efectivamente. Cuando uno lo compara con la canasta básica total, por ejemplo, o en este caso justo me mencionaste ese indicador, por ejemplo, la pérdida de este último mes que yo te decía, que fue del 2% en términos reales, se hace más grande, ¿sí? En respecto a la canasta básica total, este mes de abril perdimos un 3,3% en lo que es el salario registrado. ¿Sí? Claro. Fue aún peor que lo que fue respecto de la inflación general. Se perdió un 3,3% respecto a... si uno lo compara con la evolución de la canasta básica total, la línea de pobreza. Claro, porque la canasta básica subió más que la inflación, ¿sería? Efectivamente. Claro. Ajá. Sí, claro, porque tiene un peso más... Es decir, suben más los productos básicos de consumo que el resto en promedio, el resto de los rubros que conforman ese coeficiente final de la inflación. Sí, y si uno mira para atrás, de nuevo, lo que les comentaba al inicio, bueno, ¿cómo estábamos cuando comenzamos el indicador? Ahí estamos bastante peor, porque tenemos una pérdida de 27%, ¿no?, de poder de compra. Es mucho mayor. Claro. O sea, eso lo que indica es que obviamente que los alimentos y bebidas y algunos otros servicios fueron, subiendo más que la inflación, ¿no? Tal cual. Jerónimo, como siempre, muy amable. Gracias por estos datos que sirven para enmarcar un poco la situación general que atraviesa la economía argentina y cómo impacta en el bolsillo de los argentinos también, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por eso. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hablábamos con Jerónimo Echeverri, quien es economista del CREVA, luego de este informe, que ya de por sí es bastante desalentador.